está reemplazando el profesor Nicolás Díaz. Ella va a impartir la asignatura de Conservación Documental 1. Así que, por favor, le damos la bienvenida. Y bueno, la profesora ya está al tanto de en lo que quedó el profesor Nicolás, así que todo su apoyo y su colaboración para que no haya más atrasos. Sí, muchas gracias con todos. Bienvenida, profesora. La dejo como anfitriona. Gracias. Muchas gracias Madeleine. Bien, chicos, buenas noches. Mucho gusto. De repente no puedo verlos, pero sé que están ahí. De repente por ahí si prenden sus camaritas, sí podía. Recording in progress. A ver, ya. Podría verlos y por ahí conocerlos un poquito, ¿no? Por ahí si alguno se anima a prender su camarita. Pero comprendo también si es que no, porque quizás es un poco difícil cuando hay muchas personas, de repente se satura y a veces se cae la red, ¿no? Ay, vamos, de repente voy a conocer un poquito los nombres al momento que tome la lista. Quería, bueno, ya que Madeleine me ha dado la bienvenida, yo también quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo he estado ya trabajando hace algunos años en la ENA de manera presencial, porque, bueno, vivía cerca de más, pero ahora que vivo un poco más lejos, bueno, no me es posible estar con ustedes presencialmente, pero, bueno, virtualmente podemos ponernos al día de lo que el profesor Nicolás no ha podido, pues, concluir el curso porque tiene responsabilidades diferentes, muchas y muy importantes además, y bueno, el curso lo van a terminar entonces conmigo. Yo ayer estuve conversando con el profesor un poco para que me comentara cómo ha ido trabajando con ustedes, cuáles eran los contenidos. Además ya la señorita Madeleine me ha pasado los documentos, los sílabos para que haya una continuidad en cuanto a los temas, ¿no? Entonces, el profesor me comunicó que ustedes no han dado parcial y que tenían una actividad, o sea, han hecho la primera unidad y que luego de esta primera unidad tenían una actividad que hacer y que hoy día tenemos 2 presentaciones porque son las últimas 2 presentaciones sobre los soportes documentales. Hablaron sobre el patrimonio documental, sobre ciertos conceptos básicos y sobre cómo ha venido evolucionando de repente todos estos materiales o soportes de la información, ¿no? Entonces, han hablado del soporte fotográfico, magnético, y ahora tocaba sobre sobre los soportes o medios para la información electrónica o digital, ¿no es cierto? Eso era lo que quedó pendiente. Sí, 2 profesora. personas iban. ¿Sí? ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo está, profesora? Buenas noches. Buenas noches. Estaban pendientes dos grupos, el Sí. grupo de Silvia de Pilar Mego y el grupo de Valeria Barrientos. En los temas eran medios extraíbles, pendrive, memorias USB y nube. Bien, muchas gracias. Para de repente agilizar un poco el tiempo para que ganemos tiempo, ¿no? Podríamos empezar, ¿no? Porque ya me parece que se les ha complicado un poquito estas clases por... han habido ciertas circunstancias que no se ha podido manejar y bueno, entonces tendremos que ya poner manos a la obra, ¿sí? A ver, por favor, los grupos.
Empezamos rápidamente porque estábamos con una clase atrasada. Tenemos que que ponernos al día rápidamente para poder tomar el parcial, para que no se retrasen, ¿ya, chicos? ¿Sí? Buenas noches, profesora. ¿Aló? Hola. Hola, buenas noches, ¿sí? Sí, un momento, ahora comparto. Soy Cifuentes Correa, que trabaja en equipo con Pilar Mego. Solo que estoy teniendo un pequeño problemita. Deme menos de un minuto, por favor. Sí, está Gracias. bien, no se preocupe. Bien, esperamos entonces un poquito a la compañera y, bueno, vamos a ir conociéndonos ya en el transcurso de las clases un poquito, pero discúlpenme si es que muy abruptamente estoy empezando con las clases, pero sé que ustedes tienen sus tiempos, que quieren cumplir sus tiempos además. Y bueno, y respeto eso, se respeta eso. La ENA también ha estado bastante preocupada por el desarrollo de sus clases, así es que eso vamos a procurar terminar con todo en el tiempo previsto, ¿ya? Bien, ya se Buenas, ve. Sí, sí, ya, muy, sí, muy ya se amable. ve. Le doy paso, sí. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, Silvia Mego Terrones y quienes hablan, de Silvia Cifuentes Correa, vamos a hablar sobre los soportes o medios para la información electrónica o digital o medios extraíbles. Para empezar, debemos saber, pues, ¿no?, qué es un soporte o medio extraíble, que es un hardware que permite almacenar, custodiar información que puede ser extraída sin que se implique apagando el equipo o etcétera, ¿no? Por ejemplo, estos son un chip, memoria USB o algunos le conocen como pendrive, un disquete, los discos duros externos, las tarjetas de memoria como las memory stick, las SD card, etc. Aquí vamos a poder también hablar sobre el tema de la evolución de estos dispositivos extraíbles, por ejemplo en el caso del chip o del microchip, el cual pues fue creado, bueno, completa la primera solicitud de patente para estos circuitos el ingeniero alemán Werner Jacobi en 1949, ¿no? Él fue conocido como un circuito integrado y fue pues también se desarrolló por primera vez en 1959 por Jack Skilby. Asimismo, posterior a ello, en el año 2000, Kirby perdón, me salté. El primer computador en usar chip fue el de IBM en 1965. Sin embargo, ya en el 2000, Kirby fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la contribución de su invento al desarrollo de la tecnología, ¿no? En la actualidad, pues, estos chips se usan tanto en celulares, electrodomésticos, computadoras, incluso en dispositivos que la NASA pues ha enviado al exterior, ¿no? Y una de las ventajas más importantes es que uno ocupa un menor espacio, ¿no? La eficiencia energética y también un menor costo. Profesora, por cierto, y con el profesor habíamos tenido la dinámica de presentar videos, ¿sí? Con la exposición que sirven así como de apoyo, ¿no? De soporte. No hay problema con ello, ¿verdad? Para Sí, compartir. sí, sí, no hay problema. Un Sí. momento, por favor. Adelante. Disculpe, profesora, estoy compartiendo.
¿Se puede ver y escuchar? Sí, Ya, genial. Fue a finales de la década de 1950, cuando Jack Kilby, físico e ingeniero electrónico estadounidense, se incorporó al entonces importante fabricante de transistores Texas Instruments. De hecho, esta compañía era pionera en fabricar transistores de silicio. En aquel momento, los circuitos electrónicos estaban formados por distintos componentes conectados. Esos componentes, transistores, condensadores, interruptores, resistores, etc., eran construidos de manera independiente, cada uno en un material. Precisamente fue Kilby el que se planteó la posibilidad de fabricar los componentes electrónicos con los mismos materiales semiconductores. En su momento fue el germanio y en la actualidad es el silicio. Un acontecimiento que, tras lograr la vía para su resolución, se convirtió en revolucionario para la industria electrónica, debido a su funcionalidad, tamaño y posibilidades de fabricación a nivel de procesos productivos industriales. En 1971 el primer microprocesador comercial bautizado como Intel 4004, marcó un hito en la industria que dio comienzo a las hazañas tecnológicas y ayudó en la creación de otros microprocesadores para las calculadoras de escritorio y el proceso perimetral. Este Intel 4004 fue una unidad central de procesamiento de 4 bits que alcanzó una frecuencia máxima de 750 kHz. Además, estaba introducido en un encapsulado de 16 pines y poseía 2300 transistores. En un principio, Federico Faggin, su creador, creó este microprocesador para una calculadora de la firma japonesa Busicom. Sin embargo, años más tarde, Intel contrató a este ingeniero eléctrico y terminó ideando el conjunto de chips MSC4 conocido como Microcomputer System, que estaba compuesto por 4 circuitos integrados. El inicio de una gran revolución. Por otro lado, Faggin también diseñó 3 chips de soporte como la ROM 4001, RAM 4002 y el Input-Output Expander 4003. El 15 de noviembre de 1971, Intel empezó a vender el chipset MSC4 a otros fabricantes bajo la promesa de que se iniciaba la nueva era de la electrónica. El desarrollo de este chip fue esencial para dar pie a una revolución del ordenador personal, porque hasta entonces, las unidades centrales de procesamiento estaban formadas por una o varias placas de circuito que estaban empaquetadas con circuitos integrados y componentes electrónicos discretos. La ley de Moore, el incremento del número de transistores. En 1972, Intel empezó a comercializar la versión 4040 bajo la concepción de la ley de Moore, donde aseguraba que el número de transistores por unidades de superficie en circuitos integrados se duplicaría con el paso de los años. La comercialización de este microprocesador definió la estrategia de negocios en la industria de semiconductores y permitió que se crearan modelos similares junto a ordenadores personales. A día de hoy, estos componentes permiten la convergencia de las superpotencias tecnológicas, la conectividad omnipresente y la inteligencia artificial para desarrollar un ritmo de innovación más avanzado. Gracias, profesora. Bueno, continuando, como ya lo habían visto en el video compartido, la composición del chip es, bueno, es de una capa de silicio, que como pudieron ver en la imagen es delgada, en la cual pues hay una cápsula de cerámica o plástico con conductores metálicos, ¿no? Como pueden ver aquí, para conectarlo al Compañera, chip. perdón, Cristina, no se ve muy bien no se está viendo. la imagen. A ver, voy a ver de No se nuevo. ve muy Reduce el grande. zoom. Creo que les ha agrandado. ¿No se ve? No. Reduce el zoom, No. Cristina. Ah, eso. Mm, ya regresé. Ahora Voy está a muy dejar- grande. voy a dejar de compartir de repente, a ver. Sí, ahora sí se ve. Muchas gracias. Y bueno, el silicio pues se utiliza porque posee propiedades eléctricas que le permiten conducir la electricidad, ¿no? En esta capa sobre el sustrato aislante. Por otro lado, el transistor
son dispositivos que tienen la función de semiconductores, que van a modificar la señal eléctrica de salida como respuesta a una de entrada, ¿no? Sirviendo como amplificador de la información. La elaboración del chip, el proceso de un chip de una computadora comienza con la purificación del silicio y de la fotolitografía, ¿no? Una vez terminados, los cilindros de silicona son cortados en tira y cada cilindro está formado por una serie de capas, ¿no? Estas capas se van apilando para crear un chip de computadora. Aquí justamente este video sí es más cortito, si no me equivoco, en el cual se ve el proceso cuando hacen la creación del microchip. No sé si se puede ver porque me parece que estoy teniendo problemas, profesor, al momento de compartir. Para poder fabricar un chip o circuito integrado, uno de los procesos básicos es el de la fotolitografía, mediante el que se transfiere un patrón desde lo que denominamos una máscara a la superficie de una oblea para formar las diferentes capas de los chips. Para ello, utilizaremos una resina fotosensible sensible a la luz ultravioleta, como veremos más adelante. Debido a que los transistores que forman los chips son cada vez más pequeños, esta técnica es especialmente delicada y necesita del entorno limpio de una sala blanca para evitar, por ejemplo, que haya partículas de polvo, que serían más grandes que algunos componentes del chip. Esto de aquí es una oblea, un fino disco de silicio monocristalino, aunque también se podrían hacer de compuestos como el carburo de silicio o el nitruro de galio. Tienen forma de circunferencia. Existen distintos tipos de procesos fotolitográficos que dependen de las dimensiones de los motivos que se quieran definir. Te vamos a mostrar uno de los más clásicos. El primer paso es propiciar unas buenas condiciones en la superficie de la oblea antes de cubrirla con la fotorresina. Para ello, limpiamos la oblea y la metemos en la estufa a alta temperatura para deshumidificarla. Ahora nos toca mejorar la adherencia de la superficie. Ponemos la oblea en un equipo que contiene el promotor de adherencia. Aquí se vaporiza con un compuesto químico líquido y se crea una fina capa que ayudará a la resina a engancharse. Ahora la oblea está lista para depositarle la fotorresina. El siguiente paso es un spin coating. Introducimos la oblea en el equipo, ajustamos los parámetros y listo. La resina sale por un inyector y se deposita sobre la superficie de la oblea. Gracias a la rotación que da la oblea dentro del equipo, la fotorresina se va extendiendo hasta crear una capa uniforme. La llevamos de nuevo a la estufa. Hay que recocer la oblea durante unos minutos para que la capa de fotorresina quede compacta. Mientras esperamos que acabe el proceso de recocido, vamos a conocer las máscaras, probablemente el elemento más importante. Son unos vidrios cuadrados que dejan pasar la luz en determinadas zonas y permiten transferir los motivos diseñados sobre la resina depositada en la superficie de la oblea. Este paso permitirá luego hacer otras etapas de depósito de capas, implantación iónica, grabado, únicamente en las zonas expuestas. Se utiliza un nivel de máscara para cada proceso fotolitográfico y se tienen que alinear correctamente. El siguiente paso es fundamental: transferir el diseño patrón de la máscara a la oblea. Esta oblea no tiene ningún patrón expuesto de antes, por lo que será su primera exposición. Trabajaremos con una máscara y un equipo similar a una cámara de fotos con flash, que se llama alineadora de máscaras. Creo que aquí paramos un nos poquito ayuda a exponer la video. Sí, creo que acá paramos un poquito el video porque no nos va a dar el tiempo, sí, porque necesitamos por lo menos 20 minutos también para el otro grupo, ¿ya?
Como ustedes mismos seguramente van a tener las diapositivas, pueden ingresar y ver los videos, ¿ya? Así que terminamos. Sí, y para continuar, puedo seguir, ¿verdad? Sí, continúa. Ya bueno, en el ámbito ya de las precauciones al manipular los chips o microchips, pues lo principal es evitar los contactos, las partes doradas del chip. Al insertar el chip, los contactos dorados deben estar alineados, mantenerlo limpio, seco, ¿no? Evitar la humedad o cualquier temperatura extrema, asimismo no doblarlos, ¿no? Es importante mencionar también que se dividen en dos categorías, los chips lógicos, que son los cerebros de los dispositivos electrónicos, ¿no? Como de los CPU o las unidades centrales de proceso. Son el principal tipo de chip lógico. Y por otro lado, el chip de memorias, que sirve de almacenamiento de datos transferidos y guardados, ¿no? Como pueden ser la SD card o los microchips. Cabe mencionar para todos, ¿no? De que los chips en la actualidad son muy importantes en la tecnología. ¿Por qué? Porque se aplican tanto en celulares, en las tarjetas de crédito, débito, en los laptops, en productos automotrices, e incluso, como ya les había comentado, también para algunas naves, pues, aeroespaciales, ¿no? Luego continuamos con otra memoria extraíble, que es las memorias USB o las conocidas también como Universal Serial Bus. Conocidas también como pendrive, ¿no? Memoria externa, etc. Estos son dispositivos de almacenamiento portátil, ¿no? Es decir, que uno puede cargar con ellos a cualquier lugar y que usan una memoria flash logrando guardar todo tipo de archivos, ¿no? Para hacer un poco de manera resumida la historia, se le atribuye al ingeniero israelí Doug Moran en 1995. En el año 2000 es la primera generación del USB, la cual fue por la empresa Singapore Trek 2000 Technology, que lanzó el primer pendrive y tenía la capacidad de 8 megabytes, ¿no? Se le denominó Thumb Drive, debido a su tamaño de un dedo pulgar. Asimismo, ya luego a ello hay una segunda generación que fue denominada memoria flash, ¿no? Y se trata de una que tenía una velocidad de datos inimaginable en la anterior generación, ¿no? Que era hasta de 480 megabits por segundo. Por último, en la tercera ya generación, que son los USB 3.0, pues estos ya estuvieron disponibles a partir del 2010 y pues son aquellos que ya hemos conocido que varían desde 1 gigabyte de capacidad hasta 1 terabyte, ¿no? Actualmente. Cabe mencionar que existen 3 tipos de USB, ¿no? El más conocido es el del tipo A, ¿no? Que es rectangular, como pueden ver en la imagen, que mayormente tienen estos puertos en las computadoras. Luego tenemos el tipo B, que mayormente es usado para dispositivos de alta potencia, ¿no? Los que hemos visto, por ejemplo, para los escáneres, para las impresoras, ¿no? Son de esa forma, ¿no? Su entrada es distinta, como lo pueden observar en la imagen. Y por último, el tipo C, que es el que ahora mayormente tienen los dispositivos móviles y portátiles, ¿no? Tiene una forma rectangular, pero con los extremos ovalados, ¿no? La ventaja de este tipo de USB, según lo que se ha podido identificar, es que la manera tanto de transferir la información como la manera de compartir la información es más rápida, ¿no? Son de mayor velocidad. Y a continuación doy pase a mi compañera Pilar. Sí, profesora, buenas noches. Continuando con la exposición. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, le dije. Ay, Continúa. profesora, no se escucha así. Continuando con la exposición, tenemos lo que es la parte del USB. Como vemos, la parte del USB son el conector de USB, que es la primera entrada, ¿no? Que vemos el cuadrado. Tenemos el dispositivo de control de almacenamiento masivo, los puntos de pruebas que están al medio, los circuitos de memoria, que es el cuadrado negrito más grandecito en la figura. Tenemos el oscilador de cristal, la LED, que es las luces, el interruptor de seguridad, contraescrituras y espacio disponible para un segundo circuito de memoria. La siguiente, por favor, compañera. El uso de las memorias USB.
Sus usos se dan para almacenamiento de documentos, para transferir archivos entre dispositivos, ¿no? Como mencionaba mi compañera, entre un celular puedes transferir tus documentos hacia las máquinas, computadoras, tablets o tu laptop, ¿no? Tiene una relación de copias de seguridad. También se usa para el uso en presentaciones en reuniones, lo que vemos en las diapositivas, y para el almacenamiento de fotos y videos. El siguiente. Consejos para el cuidado de USB. Para poder mantener nuestros USB con mayor tiempo duradero, ¿no? Debemos utilizar la extracción segura para desconectarla. Esto se refiere pues al momento de extraerla de la PC, ¿no? También proteger la memoria con su tapa, porque los USB tienen sus tapas. No forzar la memoria para entrar entre los conectores, ¿no? Siempre hay que tener cuidado al momento de conectar, no forzar que sea la entrada correcta para el USB. No dejar el dispositivo enchufado en el ordenador y formatearla de vez en cuando para que ésta pueda mantenerse limpia, ¿no? La memoria. Y así que no le caiga agua, que evitar la exposición a la luz, que esté limpio, que esté limpio de polvo, ¿no? Esos cuidados van a mantener que el USB se mantenga más tiempo. El siguiente, ya. Ahí vemos, por ejemplo, no almacenar información sensible, desactivar la opción de reproducción automática. Estamos viendo los consejos también, ¿no? Cifrar las memorias y archivos, desconectar de manera el USB, lo que veíamos en el paso anterior. El siguiente, compañera. Ya. Este es otro tipo de dispositivo donde se va a almacenar archivos, ¿no? Los documentos, que son las llamadas tarjetas memorias que hoy en día se usan pues en los celulares, se usan y también los mismos PC, se usan bueno, ya no se usan mucho lo que son las cámaras fotográficas digitales, ¿no? Pero sí lo usan los profesionales. Esta es una tarjeta de memoria que es un dispositivo de almacenamiento basado en flash porque es muy rápido, con un formato ligero y delgado, y se inserta la tarjeta de memoria en la ranura integrada de un dispositivo. Su historia. En la década de 1980, Toshiba desarrolló la memoria flash y se comenzó a trabajar en un estándar para tarjetas de memoria de 1985 y se publicó por primera vez en 1990. Y en el 2005, la empresa Security Digital y Multimedia había ocupado el puesto de la CM, ¿no? De la memoria 5. Y en el 2010, los nuevos productos de Sony se ofrecen con una ranura adicional Secure Digital. Por eso se llama tarjeta SD, ¿no? Porque viene de esa palabra, Secure Digital. Bueno, ¿cuáles son las características de estas tarjetas SD? Uno es de almacenamiento, porque tiene la capacidad para imágenes y videos que utilizan los smartphones o cámaras digitales. Y otra característica es para su transmisión, que es para entrada y salida de datos entre los dispositivos, ¿no? Que mencionaba hace un momento. Ya. Ahí vemos los tamaños. Tenemos los micros SDs y los SDs. El micro SD amplía la capacidad de almacenamiento de teléfonos inteligentes, los drones, equipo de juegos y cámaras, ¿no? Tiene una mayor capacidad. Y el SD guarda toda información desde un archivo hasta videos de alta calidad. El siguiente, las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de tener una memoria, no? Hay un mayor almacenamiento, es más fácil y extraíble y portátil, requiere de poca energía. Y una de las ventajas es que hay que tener mucho cuidado porque una mayor golpe se rompe fácilmente, su velocidad es lenta y sus aplicaciones desaparecen después de eliminarlas. La siguiente. Aquí tenemos el Centro Nacional de Seguridad, que es una institución que gestiona y va a dirigir y supervisar la operación de la colaboración y cooperación de la seguridad digital en el país, a fin de fortalecer la confianza digital. Ahí tenemos un decreto de urgencia que es el 07-2020, es el decreto de urgencia que aprueba el marco de confianza digital y va a disponer las medidas para el fortalecimiento del cuidado de los archivos en los dispositivos, ¿no?
ahí tenemos lo que es las políticas de medios extraíbles, ¿no? Dentro de las políticas de medios extraíbles podemos ver que es posible, dice, si es posible, se debe restringir el uso de medios extraíbles. Solo si es absolutamente necesario, se debe utilizar dispositivos de medios extraíbles, solo si es necesario. Se debe utilizar los medios extraíbles de forma segura y protegida. Se debe escanear, dice, los medios extraíbles en busca de malware antes de transferir información. Siempre se tiene que ver que no haya, pues, no tenga el dispositivo, tenga virus y pueda ocasionar, ¿no? Malograr la máquina donde se está transfiriendo los documentos. El siguiente. Aquí vemos una de las instituciones que usan medios extraíbles. Bueno, es una porque en realidad hay varias instituciones que usan los medios extraíbles, que son el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, y la Policía Nacional del Perú. Ellos custodian sus documentos, bueno, usan estos medios extraíbles, sin embargo, los usan con claves, ¿no? Con contraseñas, no es que usen cualquier USB, ellos su informática lo manejan de esa manera, ¿no? Para que puedan resguardar la información que están custodiando en ese medio extraíble. Y bueno, el último, eso también es un video, profesora, pero ya creo que el tiempo, no sé si usted dirá, lo podemos ver o... A ver, yo creo que sí terminamos porque no va a quedar tiempo ya para el segundo grupo, porque la clase, según tengo, termina a las 10:40, en Sí, 10 este es un minutos. video de, perdón, es un video de 2 minutos, creo, es A chiquito ver, nomás. Sí, a mi compañera lo puedes proyectar, por favor. Sí, aunque sí se estuvo utilizando, en todas las exposiciones estuvieron trabajando con videos también, solo que ya después, para no perder tanto tiempo como usted dice. Ahí lo pongo. Así. no, no es una pérdida de tiempo, chicos, sino es que a mí me había comentado el profesor que tenían 20 minutos para cada Los grupo. dispositivos. Entonces, Ah, por una cuestión de que no iba a alcanzar el tiempo para el siguiente grupo, por eso decidí en un momento cortarlo, ¿no? No es de que esté mal, no es de que sobre, no es así, solamente está es bien, porque, profesor. ¿sí? Porque En realidad, estaba considerando ambos grupos, pero ahora dándome cuenta que, bueno, no, hay bastante información y que no va a alcanzar el tiempo para el siguiente grupo, bueno, terminen ustedes bien, ¿ya? ya Ya, está bien, profesora. profesora. Ya se puede ver, ¿verdad? No, se ve algo como No, una franja nada más. una Pero, línea blanca. a ver, Sí, a ver. una línea blanca. Ya, ahora sí, ¿verdad? Dispositivos de almacenamiento extraíble, como las memorias USB, son uno de los principales vectores de propagación de virus informáticos que pasan a través de computador a computador e incluso entre diferentes redes, creando las condiciones necesarias para comprometer la confidencialidad, integridad e incluso la disponibilidad de los datos institucionales. Debes evitar que se conviertan en la vía de intercambio y propagación de virus, adoptando las medidas de seguridad dispuestas, con la finalidad de evitar que se generen las condiciones necesarias para un ciberataque, colaborando de esta forma con la seguridad militar y evitando que te veas comprometido en acciones ilícitas cometidas a través del ciberespacio por agentes maliciosos. Recuerda que tú te debes convertir en el primer sensor institucional de la seguridad, ya que no es solo responsabilidad de los expertos informáticos, es de todos y cada uno de los miembros del ejército. Somos un ejército que pertenece. Esta profesora, bueno, para concluir el tema, bueno, como vemos, todos los dispositivos son importantes para almacenar los archivos, ¿no? Fotos, fotografías, documentos, ¿no? Sin embargo, hay que tener un sumo cuidado porque al mismo tiempo son delicados, ¿no? Y bueno, como mencionamos, también los dispositivos se tienen que guardar también con una contraseña para evitar, pues, el robo de la información que se está custodiando, ¿no? Eso sería todo, profesora. Gracias. Gracias, profesor.
No se le oye, profesora. No se le oye. No, seguimos sin oírla. Ahora, chicos, ¿qué tal? ¿Mejor? Sí, ahora sí, ya se le oye, profesora. Bien, les comentaba que bastante bien la exposición sobre todos estos diferentes soportes, estos medios, ¿no? Estos medios más que nada, los tipos que hay, la historia, su importancia, los videos también que nos muestran un poco del proceso, ¿no? El cómo se fabrican, la composición, por ejemplo, del chip, de la elaboración, luego, además, todas estas categorías, además de la conservación, un poco cómo se hace esta limpieza, que nos comentaban las compañeras, sobre la memoria USB, su historia igual, los tipos, consejos para su cuidado, sobre la tarjeta SD, además las políticas para los medios extraíbles y lo que debemos tomar en cuenta para la seguridad digital también, ¿no es cierto? Que es bastante importante. Bien, chicas, muchas gracias. Y queda entonces pendiente el grupo de Valeria Barrientos, creo que es el apellido. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Valeria. Entonces estaría quedando para la siguiente clase, que es mañana, ¿no? Sí, nos toca mañana y el miércoles. Ujú. Mañana, ¿ya? Mañana empezamos con ustedes. Yo tenía entendido que eran 20 minutos por grupo. Y si los grupos eran de 2, entonces cada compañera tenía 10 minutos más o menos, ¿no? Yo en eso de los tiempos, me gusta a mí seguir con los tiempos. Por eso es que de repente pensaba en que podíamos terminar, pero me he dado cuenta que es un poco extenso la información que tienen por darnos, así es que eh, de repente se va a tomar un poco más de tiempo, más de los 20 minutos, ¿no? Acá hemos tomado 40, casi 40 minutos, entonces 20 más bien por cada alumno de repente, no por grupo. Tratar de que de repente los videos sean un poco cortos o de repente irlos adelantando en ciertos momentos si es que no nos va a quedar el tiempo para terminar, ¿ya? Como les dije hace un momento, no porque esté de más, porque no quiera, ¿no? Sino es porque de repente algunos videos son un poquito más largos, ¿no? Y acortarlos un poquito sería pues lo más adecuado para que podamos terminar a tiempo. Eso más que nada, chicos y chicas. Mañana tenemos un poquito más de tiempo, no estamos con la hora justa como de repente hoy día. Y yo quería mostrarles un poquito de lo que íbamos a tratar. Me quedan un par de minutos solamente, pero voy a compartirles un poquito mi pantalla sobre un poquito de lo que vamos a
A ver. Eh, a ver. Me quiere compartir, a ver. Ahí, acá está. A ver, no sé si se logra ver. Sí, sí se ve, profesora. Sí, gracias. Bien. No veo yo. Yo no veo, pero bueno, supongo que ustedes me dirán cuando no se vea, ¿ya? Bien, según he estado revisando el sílabo, todavía nos falta, luego de terminar estas exposiciones, el examen parcial. Y luego ya del examen parcial vendría pues el continuar con la segunda unidad que trata sobre la conservación documental ya, los factores de deterioro, sería la siguiente sesión. Y bueno, hablar sobre, aquí estamos, esta es lo extraje del sílabo, un poquito sobre los soportes, documentales, todo esto hasta aquí es la evaluación parcial con la síntesis de la primera parte, dice, de la asignatura. La siguiente, como falta el parcial, yo creo que lo vamos a hacer el día miércoles, el parcial, y para que mañana martes se termine con las exposiciones y luego podamos empezar con la conservación, como les decía, la segunda unidad. Que como contenido tiene los factores de deterioro interno, físico, químico, biológico, los factores de deterioro externos, luego la planificación de la conservación preventiva, los planes de emergencia en archivos y bibliotecas, la normatividad, etc. Y bueno, eso ya yo aquí un poco había avanzado con el tema de ahora, pero mejor lo dejamos para mañana porque ya estamos sobre la hora, ¿no? Y yo sé que ustedes ya están cansaditos también. Bien, entonces, ¿quedamos así? El día miércoles estaríamos tomando la evaluación sobre el contenido de las clases previas, ¿ya? Lo que han ido viendo con el profesor entonces, con el profesor Nicolás, sobre todos estos conceptos sobre los que he hablado y que ya tienen en su plataforma. Va a haber una evaluación sobre esos temas, ¿sí? Entonces es pasado mañana el examen parcial, ¿verdad? Es pasado mañana, porque ya debería haber sido, ¿no? El 23. examen parcial, sí. 23. ¿Sí? Ok, profesor. Sí. Antes de irnos, por favor, chicos, voy a tomar la lista. Acá tengo la lista. Ya creo, no sé si estoy compartiendo o no, creo que ya no, ¿no? No, ya no está compartiendo. Ya, gracias. A ver, Daniela Arriola. Valeria Profesora, ¿qué Barrientos. tal? Buenas noches, presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Valeria. Profesora, buenas noches, ¿me escuchó? Buenas noches, sí, te escuché. Daniela, te escuché. Hola. Ok, profesora, gracias. Ya, listo. La siguiente es Valeria Barrientos. Sí, profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Ellen Cabral. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Alistair Cayusani.
Daniel Carrasco. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Quién fue? A ver, Daniel, Daniel, ¿no? soy yo, Daniel, sí. Ya, listo, gracias. Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Janet Durán. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Richard Guamán. Wilman Guamán. Presente, profesora, buenas noches. ¿Quién fue, el Richard o Wilman? Wilma, profesora. Ya, buenas noches, Wilman. Gracias. Yendi Huasco. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Marisol Malqui. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Blanca Marín. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, que acaba de dar la exposición. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Joana Nunayaye. Sí, presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Bocori. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Desiree Cifuentes. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Gianmarco Simón. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Tatiana Turpo. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesora. Buenas noches. Claudia Villarrubia. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. A ver, vuelvo a llamar a Richard Guamán. Vuelvo a llamar a Alistair Cayusani. ¿No? Ninguno de los dos. Ya. Listo. Profesora, Entonces, Richard escribió en el chat. ay, a ver. A ver, no estoy mirando el chat. A ver, por aquí. No lo tengo. No tengo. Solamente de Janet Durán, de Wilman, de Desiree y de Rosendo. Rosendo es Richard, profesora. Ya, es Richard Rosendo Guamán. Ya. Sí, tienes razón. Tienes razón, gracias. Hasta que nos conozca, profesora. Sí. Sí, hasta que me familiarice un poco más con los nombres. Ahí está, ya. Y faltaría nada más Alistair, ¿no? Alistair Cayusani, ya. Listo, ¿no? Guardo entonces. A ver, el tema, exposición voy a poner. Listo. Bien, chicos. Entonces, hemos terminado la sesión de hoy y nos vemos mañana a las 7:30 con el siguiente grupo. ¿Sí? Está bien, profesora. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana. Buenas Mañana, noches. profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, por ahí alguien me iba a preguntar algo? Todo ok, ¿no? Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.